Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Historia de Londres, historia de sus templos, historia de Christopher Wren y hoy recorriendo el Templo de las Reliquias, St. Mary y St. Bennet. Interesante todo este gran recorrido que estamos haciendo. Vamos a volver a todo lo que era la metalurgia y todo lo que eran las guadañas y demás que nos estaban dando tanto primor intelectual. Bueno, pues de la fábrica de las que os he hablado muchas veces, que era la de los Echeverrías, era al principio era la que monta él con Pedro Segura, con Romualdo Echeverría y con Prudencia Guereta, que son los fundadores. En pocos años se consolida la empresa, sobre todo aprovechando la buena coyuntura económica que vino a partir de lo que fue ser neutral durante la Primera Guerra Mundial. Porque claro, estos hacían palas, aunque no las hacían muy homologadas, pero ¿qué hacía falta en la Primera Guerra Mundial en Francia? Pues lo que hacían falta eran sobre todo palas y picos para hacer para hacer donde se metían, para hacer esa especie de grandes pasillos, de esas trincheras donde estaban los soldados esperando al que viniera de frente. Luego las guerras cambiaron. Pero claro, toda la industria de toda Europa que estaba en guerra se dedicaba a hacer armas. Entonces, estas acerías que estaban próximas a la frontera francesa, pues imaginaros, se convirtieron en los grandes proveedores de lo que era la industria o los materiales necesarios para el desarrollo de una parte de la guerra y de todo lo que era la parte de la agricultura y de arados y de rejas y de todo tipo de cosas que tenían que hacer en Francia, sobre todo, porque aunque había guerra el país tenía que seguir produciendo y tenía que plantar patatas y trigo y cebada y avena y cortar las uvas, todo ese tipo de cosas que nos parece que cuando un país está en guerra no pasan, pero parece ser que siguen sucediendo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el fundador se sintió ya al frente, se sintió con fuerzas, cogió el negocio. Me acuerdo que la hija del fundador dice que muchas veces le recordaba a su padre cuando se quedaron con la empresa, él y la mujer solos, que pusieron como aval el caserío de ella. Le decía la mujer al marido: ya iremos todos a la ruina, pero tenemos que tener ilusión por lo que estamos haciendo. Eso cuenta la hija, María Teresa, que es con la que más relación tengo yo. Ya con ella, con los hijos, ella ya es muy mayor, cuando se escribió todavía está viva, pero tiene 97 años tendrá, y su marido Ciro pues 99 años. Estamos hablando ya de fechas ignotas. La empresa de Patricio Echeverría quería hacer una empresa que tuviera todo el proceso completo de lo que era la fabricación, haciendo y elaborando todo lo que eran los componentes de las herramientas. Y así ya montó un primer horno eléctrico en una nave de fundición, cuya primera colada de acero se llevó a cabo, fijaros, en la primavera de 1931. Disponía de grandes trenes de laminación, o sea, una especie de ruedas grandes que hacían que la chapa se pusiera como una hoja un poco gorda. También prensas, martillos en el pabellón de prensa,
una renovada calderería, un taller de acabado, tratamientos térmicos, incluso tenía su propia central eléctrica y el laboratorio. Más adelante, antes de que os haga un inciso, llegó un momento en que ellos necesitaban tanta electricidad que la empresa que trabajaba en el norte, que era Iberduero, no tenía capacidad para venderle la electricidad que podía necesitar. Entonces, pues compró un salto de agua en la provincia de Navarra y trajo una línea de alta tensión desde la presa donde salía, porque claro, aquello, la Diputación y todas estas cosas en Navarra lo llevaban entre 4. El dejarte sí que te dejaban, ¿no? Ibas ahí con un fajo de billetes y dices, quiero comprar los derechos de electricidad de esta presa, que no los tiene Iberdrola. Pues comprabas, montabas la turbina y producías electricidad, pero luego la tenías que llevar de ahí casi 100 y pico kilómetros hasta tu fábrica. Pues tuvo que ir pueblo por pueblo, caserío por caserío, comprando los derechos para hacer una línea de postes de luz para llevar la luz, la producción eléctrica desde ese salto de agua de Navarra hasta la fábrica. Y más adelante ni con eso tenía para la producción que necesitaba, y construyó en el fondo del pueblo pues un embalse para producir electricidad que durante muchos años fue el embalse primado más grande que había en España. Ahora ya no se hacen embalses y ya ese embalse no se usa porque, bueno, pero vamos, que era el embalse. Nosotros íbamos allí con un misterio, íbamos a pescar y nos bañábamos en el fondo porque decían, no os bañéis en la parte de adelante que hay corrientes y se ahoga la gente. Más de uno se ahogaría, pero me imagino que se ahogaría de hidropunción, de lo fría que está allí el agua. Y todo fue el conseguir una marca de prestigio, que era la marca Bellota, que era el nombre comercial con el que luego llegó a ser un sinónimo de gran calidad y en el ámbito sobre todo de lo que era la herramienta agrícola en mercados nacionales e internacionales. Él solía contar como algo que le había sucedido, que iba a las grandes ferreterías de Londres a espiar qué productos había, nacionales e internacionales, y pedía un martillo o 2 martillos. Entonces dice que le enseñaban los martillos nacionales y él pregunta, ¿pero tenéis alguno de más calidad? Y decían, sí, tenemos uno que es de más calidad, pero no es inglés. Y lo puedo ver para comparar la diferencia. Y él decía con orgullo que el que le sacaban era el suyo, que había importadores que les estaba comprando del País Vasco y estaban llevándose martillos a Londres, para que veáis qué prestigio tuvo. Curiosamente, aunque la empresa usó tempranamente esa marca, la marca Bellota no era en origen de ellos, o sea, el dibujo de la bellota, porque esto ya, cuando se empieza la industrialización, todo lo que es las patentes y marcas y los logotipos, que ahora nos parece que todo esto está arreglado, ya empezaba ahí a organizarse, y había unas oficinas de patentes y marcas, y la marca de la bellota y el nombre de la bellota en todas las lenguas la tenía una empresa de Sheffield, de Inglaterra, que era la empresa Henry Taylor, y era una empresa que era la que tenía la marca, y se la tuvo que comprar Patricio Echeverría para tener ese derecho. La fábrica, o sea, la fábrica de esa fábrica de lo que os hablo, que era la fábrica de Taylor, de Taylor Tools, era una fábrica que hacían, a ver si nos situamos un poco. Primero en Sheffield está yendo hacia arriba, hacia Escocia, y fue la Taylor y Howard se estableció como fabricantes de herramientas, de borde, o sea,
eran lo que hacían eran para tallar madera, esa especie como de limas que en la parte de arriba tienen una cuchilla, pues eso era lo que fabricaban Taylor & Howard y tenían el dibujo, la marca registrada de la bellota. Esa la habían fundado en el año 1835 en una asociación, pues se llamaban entre Henry Taylor y James Howard, Taylor & Howard, o sea, había dos y montaron el negocio. Y el negocio se convirtió en Henry Taylor cuando Howard se fue en el año 1842 para establecer su propia empresa de fabricación de herramientas. Y ya ese acero, esa marca, tenía mucho prestigio porque en la gran exposición del año 1855 ya le otorgaron un premio porque tenía una calidad muy importante de los artículos que fabricaban, y luego fue ganando premios, pero ya con la marca de ellos, no con la marca de la bellota, en la Exposición Mundial de París en 1855, en la Exposición Internacional de Londres. Todavía tenía la bellota, porque aunque se llamaban Henry Taylor, los derechos no se los compra Patricio Echeverría hasta el año 30-31, creo. La compañía se va mudando de las primeras fábricas, que van quedando pequeñas, en sucesivos cambios en el año 92, 98, y ya cuando empieza el siglo siguen creciendo y siguen especializándose en lo que eran las herramientas estándar para tallar la madera, que todavía llegan hasta nuestros días, que son los bornes estos para labrar la madera, y que son muy interesantes. Como interesantes que hayamos empezado a hablar de azadones, que nos hayamos ido a Sheffield, al Yorkshire inglés, y que tengamos que volver a Londres un poco más abajo para continuar con las historias de Christopher Wren y sus iglesias. Todas las reliquias de Lombard Street es una iglesia parroquial. Se encontraba detrás de los edificios de la calle Lombard, y en los lados este y oeste-sur se emparejaban con la Wall Alley, la calle Wall Alley. De origen medieval, fue reconstruida tras el incendio de Londres y fue demolido en 1937. Su torre fue reconstruida por Tikhwan en parte de la nave de la iglesia de todas las reliquias, que también recibió sus campanas y accesorios anteriores completos. Todas las reliquias está registrada por primera vez en el 1054, cuando un ciudadano de 1054, cuando un ciudadano de Londres llamó Birmerus, ese era el nombre, dio su patrocinio al prior y a la catedral de Canterbury. Joe Stowe, el historiador, describiendo todo Londres, lo llama All Howell's Grass Cruz, porque el mercado de hierba se iba por ese camino cuando esa calle era mucho más ancha que lo que es ahora. La iglesia fue reconstruida a principios del siglo XVI y el pasillo se registra como completado en 1516. Un pasillo del norte y otras obras fueron pagadas por la compañía Pitware. Un campanario se completó en 1544 y se utilizó el porche de piedra del prioral o monasterial disuelto de San Juan de Jerusalén, priorato Cromwell. Las campanas del monasterio también fueron compradas, pues debido a la muerte de un benefactor nunca se instalaron, dejando a la torre con una sola campana. Después de la disolución de los monasterios, el patrocinio fue transferido al decano, al deán y al capítulo de Canterbury. Todas las reliquias, all relics, fueron gravemente dañadas durante el gran incendio de 1666 y los feligreses intentaron restaurarlo. Tenían paredes realizadas con paja y cal
en un intento de detener cualquier desmoronamiento, lo que nos indica su precariedad. Una campana fue colgada en el campanario a pesar de su peligrosa condición de derrumbe ya en el año 1879. En alguna instancia, sin embargo, la restauración del edificio resultó práctica y el antiguo edificio fue reemplazado por uno nuevo diseñado por el estudio de Christopher Wren, que se completó en el año 1694. El exterior era liso y sin adornos, y en la década de 1830 George Godwin señaló que la iglesia estaba tan encerrada por otros edificios que con dificultad era descubierta incluso cuando se buscaba. Incluso por eso, en consecuencia, se le llamaba la iglesia invisible, por lo oculta que estaba. La torre de piedra estaba en el extremo este de la pared sur y, como se ve en la reconstrucción fiel al Chickawan hoy en día, la torre tiene 3 plantas. El piso más bajo tiene un pequeño porche formado por columnas corintias con entablamento y frontón y dando acceso al cuerpo de la iglesia a través de un vestíbulo. El segundo piso, ventanas de cabeza redonda, y el tercero, aberturas cuadradas con marcos, cada una coronada por una cornisa llana, así como también como una cornisa y un parapeto completo, la torre, que alcanza una altura desde entonces de 26 metros. La iglesia tenía 26 metros de largo y 16 de ancho, y el interior era un espacio muy simple y sin divisiones. También carecía de pasillos, y la iglesia en el extremo este fue apoyada en una sola columna. El techo estaba adosado en los lados y había 5 ventanas en el lado norte y 4 en el sur, pero la única iluminación en el extremo este era a través de 2 pequeñas ventanas en las paredes laterales de la cabecera que albergaban los retablos. En 1880 se proporcionó iluminación adicional mediante la inserción de un tragaluz rectangular en el techo, y las paredes estaban revestidas de roble hasta una altura de 2,70, y por encima de la puerta se encontraba una figura de madera de la muerte con unos 2, no llegaba a 2 metros de altura, y en el sur había otra figura similar del tiempo. Las partes superiores de cada una de estas puertas fueron talladas con decoración de obra abierta, la vista de lo cual interceptada por una cortina blanca artificial que también estaba igualmente tallada. El banco de la corporación, donde se sentaban las autoridades, en la esquina sureste tenía unos sitiales muy labrados, y había asientos de respaldo alto para la junta parroquial, y los extremos estaban adornados con las armas reales, con el león y con el unicornio. Había un retablo de roble adornado con un pelícano tallado y 7 velas. El órgano había sido construido por Renatus Harris y fue instalado en 1695, siendo reemplazado en 1902 por un encargo de Noble & Sons, que era otra empresa de constructores de órganos. Y durante las guerras napoleónicas, el espacio en el alto del techo fue utilizado como almacén de municiones para un cuerpo de voluntarios. Una entrada del libro parroquial del 28 de diciembre de 1788 afirma que John Wesley, el famosísimo reformador, predicó un oficio de vísperas y recordó un incidente anterior en el que, justo cuando estaba a punto de predicar, se dio cuenta de que había olvidado su sermón y confió esto al presbítero asistente. La respuesta fue que no puedes confiar en Dios para tu sermón, y sobre esta autorreprimenda entró en el púlpito y predicó con mucha libertad y aceptación, y desde ese momento ya siempre predicaba sin papel. Ya habéis entendido, fue siempre, como era un predicador de estos de postín, pues llevaba escrita la homilía, y como no la llevaba, le dijo al cura: oye, predica tú, pero luego dijo,
no me voy a fiar de Dios que me inspire. Dijo, no prediques tú, aunque te lo he dicho, voy a predicar yo, y a partir de entonces siempre predicó sin papel, cosa que es complicada. Es complicada para no decir muchas tonterías. La torre y el porche y los elementos de Bren se trasladaron para formar parte de la iglesia de las reliquias en el centro de Tiquewan, hoy rodeada por una carretera radial. En 1879, 10 campanas de San Dionís Bucrat fueron colgadas en la iglesia, pero tal optimismo no podía disimular el hecho de que la población residencial de esta ciudad estaba creciendo y luego decayendo año tras año, y después de la Primera Guerra Mundial la iglesia fue destinada a demolición a pesar de su feroz oposición. En 1937 la iglesia, que había sido encontrada insegura, fue demolida, y la torre de Brent, el porche y el mobiliario fueron reutilizados en la reconstrucción de todas las reliquias de Twickenham. La pequeña parroquia estaba unida a San Edmundo, el rey y mártir, que se encuentra en la misma zona de la antigua ciudad, pero al oeste. El sitio ahora forma parte del edificio alto de varias unidades que está entre las calles principales del Hombre. Wall Alley, que conecta la iglesia con Lombard Street y George Yard, es parte del edificio nuevo que ocupan su lugar hoy en día. Y en las últimas décadas solo se podía acceder a ella por unas estrechas entradas peatonales, y al lado de la iglesia directamente estaba unido con las tiendas de Gatcherwood Street, y al sur por la otra parte que también había tiendas. Entonces era una iglesia que prácticamente uno tenía que pasar por tiendas para llegar al templo, ya veis qué cosas. Santa Mary o San Mary Aldermanbury es una iglesia también fundada, mencionada en 1181 y destruida por el gran incendio de Londres de 1666, reconstruida en piedra de Portland por Christopher Wren y nuevamente destruida por el Beach en 1940, dejando solo las paredes en pie. Estas piedras fueron transportadas a Fulton, Missouri, en 1966 por los residentes de esta ciudad y reconstruidas en los terrenos del Westminster College, así como un monumento a Winston Churchill. Churchill había hecho su discurso cortina de fuego en el Westminster. Estas son cosas de importancia capital para ellos. Había dicho el mitin en la Westminster College Gymnasium en 1946. La huella de la iglesia permanece en el cruce de Aldermanbury y Love Lane de Londres. Están plantados con arbustos y árboles, y esta construcción se ha añadido una placa conmemorativa colocada por el Westminster College, y los jardines también albergan un monumento a Henry Condell, a John Higgins, figuras claves en la producción de la primera edición de obras de William Shakespeare y co-socios con él en el Globe Theatre. Condell y Hemmings vivían en la parroquia de St. Mary Aldermanbury y fueron enterrados en su cementerio. Y este monumento está rematado, como no podía ser de otra manera, con un busto de Shakespeare. Siguiente iglesia que visitamos es St. Bennet Grass Church, también llamada como iglesia o iglesia de la hierba, llamada así porque existía un mercado de heno cerca, y era una iglesia parroquial de las del siglo, de las fechadas en el siglo XI, destruida en el gran incendio de Londres de 1666 y reconstruida por el estudio de Christopher Wren. La iglesia fue demolida en 1868. St. Bennet es una abreviatura, como habréis comprendido, de St. Benedict, y St. Bennet Grace Church fue una de las 4 iglesias en Londres previas al fuego dedicadas a San Benito de Nursia, el fundador del monacato occidental del siglo VI.
Grace Church significa la iglesia de la hierba, como os he dicho, por el mercado. La primera referencia está en la carta de Whithamer de 1053, que transporta a la iglesia de Grace Church Street a Christ Church de Canterbury. Y la dedicación a San Benito es registrada por primera vez durante el reinado de Enrique III. En 1553, al comienzo del reinado de María I, la Junta Parroquial costeó eliminar los textos bíblicos pintados en las paredes interiores durante la época de su hermano protestante Eduardo VI. Poco después, los registros de la Iglesia relatan que un Te Deo fue cantado por el nacimiento del nuevo príncipe, que se pensaba entonces que era una referencia a uno de los embarazos fantasmas de la reina María. Tenía tantas ganas de tener un heredero para que su hermana Isabel no fuera reina, que siempre se pensaba que estaba embarazada y lo que resultaba tener era gases. El campanario fue reconstruido en 1625, hubo más alteraciones en 1642, cuando por razones religiosas se vendieron los manteles litúrgicos del altar y los bronces supersticiosos, y la cruz fue bajada del campanario y a un obrero se le pagó para desfigurar cosas supersticiosas de la iglesia. Es la destrucción con los puritanos de los altares y elementos cultuales del templo. La iglesia fue reparada y embellecida de 1630 a 1633 y se mencionan varias tumbas, incluyendo la del chambelán de Londres, John Stingon. También había un monumento a la reina Isabel I. Los registros parroquiales registran a un niño también llamado Grace Church de una de las fundadoras para ser una de las benefactoras para ser cuidada por la parroquia, debía ser huérfana. La iglesia fue destruida en el gran incendio de 1666 y la torre permaneció en pie por un tiempo, pero esta también fue demolida para dar paso a una nueva iglesia. La parroquia se combinó con la de St. Leonard Eastcheap en 1670 y la reconstrucción comenzó en 1681. Hay una serie de datos de todo lo que fue el coste de las obras, de cómo se pagó en vino y en carnes para celebrar la apertura de la iglesia, y cómo se fue primero empezando por la iglesia y rematando en lo que fue la construcción de la torre. La iglesia reconstruida era rectangular, con una torre coronada por una aguja que se elevaba desde la esquina noroeste. Había 5 ventanas redondas en la parte principal, frente norte, con una ventana circular por encima de cada uno, y las paredes estaban rematadas por balaustras. La torre estaba en una línea plana, y por encima de la ventana del campanario había un frontón roto que contenía una pequeña ventana. La torre fue coronada por una cúpula cubierta de plomo decorada con cartuchos, y en la parte superior de la cúpula había un entablamento cuadrado que comprendía 4 arcos con frontones, de los cuales se levantó una aguja alta con una bandera final en la parte superior, y toda la estructura tenía 45 metros de altura, que ya era. En el interior era más pequeña que lo que daba la apariencia externa, y la pared sobre los retablos fue pintada a imitación de una cortina carmesí y oro, y St. Bennet Grace Church fue una de las 2 únicas iglesias de Bren que nunca tenían órgano en su concepto de restauración. En el año 1791, George Gaskin, secretario de la Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, se convirtió en rector de St. Bennet, y su trabajo en la sociedad implicó coordinar la distribución de Biblias
y otras obras religiosas en todas las islas británicas. En 1799 fue rector de la iglesia de Stoke Newington, manteniéndose como beneficiado de San Benet. En el siglo XIX vi un momento en que la población de la ciudad de Londres potenció los suburbios circundantes, el extrarradio, y de hecho muchas de las iglesias de la ciudad con pequeñas congregaciones se fueron extinguiendo y muchas pequeñas iglesias se convirtieron en grandes iglesias en los suburbios recién construidos. La Ley de Unión de Beneficios de 1860, permitiendo la demolición de las iglesias de la ciudad y las ventas de la tierra para recaudar dinero para construir iglesias en los suburbios, llevó a que San Benet fuese demolido en 1868 para recuperar esa cantidad y obtener ese dinero. La parroquia ahora forma parte de la parroquia combinada de San Edmundo, Rey y Mártir, y San Mary Walton Lombard Street con San Nicolás, una fusión de parroquias. Hasta aquí nos han traído los templos de las reliquias de San Mary y de San Benet, recorriendo con Christopher Wren las iglesias londinenses. Esto es Historia con Sentido y os ha hablado Juan Carlos González, encantado de hacerlo. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.